Si yo obtengo una señal, periódica derivando otra señal periódica, fijaros que la derivada es la pendiente de una señal que se repite son valores, que son las pendientes que también se repiten. Bueno, pues esta señal periódica tiene unos coeficientes de desarrollo en serie de Fourier, esta sería la x1 de t, ¿vale? Bueno, pues los coeficientes de x1 serían los coeficientes de la x multiplicado por j omega 0, omega 0k, ¿vale? Es decir, siempre que derive una señal estoy multiplicando por j omega 0k los coeficientes espectrales de dicha señal. Si yo multiplico una señal por una exponencial, lo que haré será desplazar los coeficientes espectrales. Por ejemplo, si yo desplazo si quiero desplazar hacia la izquierda los componentes espectrales, este es 0, omega 0, A0, A1, A2, A de menos 1, 2 omega 0. Si quisiera mover estos, por ejemplo el 0, ponerlo en el menos 7, para ponerlo en el menos 7 tendría que multiplicar por e elevado a j omega sub 0 7t. Con multiplicarlo por eso sería suficiente. Es decir, si yo a la x de t la multiplico por e elevado a j omega sub 0 7t, lo que hago es el A0 llevármelo al a de menos 7. Ponerle en el menos 7 omega 0. Situarme el A0 en el menos 7 omega 0. ¿Vale? Llevármelo para acá. Si yo abato una señal, los coeficientes pasan a ser abato los coeficientes, es decir, si abato la señal, abato los coeficientes, y si multiplico dos señales, lo que calculo es la convolución de los coeficientes espectrales de la señal periódica X con los coeficientes espectrales de la señal periódica Y. Estos serían los coeficientes de la señal Z. Estos son los CK, siendo ZK como el sumatorio de los CK por e elevado a j omega sub 0 kt. ¿Vale? A estas propiedades habría que sumarle una que es la linealidad. ¿Qué nos dice en la propiedad de la linealidad? Nos dice que yo una señal X periódica la puedo poner como el sumatorio de dos señales periódicas, x1 de t más x2 de t. Bien, pues si esta tiene periodo t1 y esta tiene periodo t2, ¿vale? La señal x de t tiene un periodo t que es el mínimo común múltiplo de t1, t2. ¿Vale? Y esta tendrá una omega 0, esta será 2pi partido por t, omega 1 será 2pi partido por t1, omega 2, 2pi partido por t2, ¿vale? Y omega 1 será este, omega 1, 2 omega 1, 3 omega 1, omega 2 será este, omega 2, 2 omega 2,
3 omega 2, y el omega 0 es el máximo común divisor de estos dos, es decir, sería este sería el omega 0, el omega 2 sería un A por A omega 0, omega 1, C omega 0, así sucesivamente, ¿vale? Y esto sería los coeficientes espectrales de, sería los coeficientes espectrales de la X, sería la suma de los coeficientes espectrales en el diagrama sería la suma de los componentes espectrales de la señal X1 y X2, pero en el diagrama. Es decir, nosotros solamente podemos poner que A es BK más CK, si este tiene BK y este tiene CK, si tienen el mismo periodo. Si T1 es igual a T2 igual a T. Si no es así, lo que hay que hacer es representar gráficamente, representación gráfica. Representar gráficamente. Y en la representación gráfica ir sumando los omegas, o sea, los A, serían los BK, B1, y este sería el C1, y en este caso sería el A0, A1, A2, bueno, si no hay ninguno por medio, por ejemplo, ¿no? Lo mejor es simplemente dibujar e ir viendo cuáles son los que van saliendo, ¿vale? ¿Cuáles son los que van saliendo? El A0 no es el B0 más C0, ¿vale? El A0 será 1. Puede ser que sea el B0 o puede ser que sea 0, ¿vale? Es el máximo común divisor. Tú obtienes omega 0 como el máximo común divisor de omega 1 y omega 2. Y el T como el mínimo común múltiplo de T1 y T2. A lo que vamos. Si tú sumas dos señales periódicas, los coeficientes de la señal suma no es la suma de los coeficientes, es la suma gráfica de los coeficientes. La suma gráfica de los coeficientes espectrales. Dibujas un espectro, dibujas otro espectro y los sumas, ¿vale? La suma gráfica. Y los sacas serán los que vayan correspondiendo poniendo omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0 y los que vas cayendo. Como omega 0 es máximo común divisor, omega 1 y omega 2 siempre va a ser un número entero de veces de omega 0, ¿vale? Y esa sería la representación, esos serían los valores de acá. Bien, estas son las más importantes, las propiedades más importantes de la transformada. Las más importantes, las que más nos va a servir para desarrollar los problemas y resolver problemas son el desplazamiento al tiempo y la derivación en el tiempo. Vamos a hacer dos ejemplos, por último vamos a ver dos ejemplos de cómo se resuelven, cómo una señal x de t puede ser descompuesta en un sumatorio de funciones ortogonales con unas amplitudes acá. El primer ejemplo que vamos a ver es